Cada noticia es un motivo para seguir luchando. Colombia Informa, Agencia de Comunicación de los Pueblos. Rápidamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la fractura hidráulica? La fractura hidráulica es una técnica que se utiliza para sacar hidrocarburos de difícil acceso. Ya nos comentaba Alberto, el petróleo fácil se está terminando y entonces se están buscando nuevas fuentes de hidrocarburos, tanto gas como petróleo, que se obtiene de piedras, de rocas poco permeables. ¿Esto qué significa? Que sí tienen el hidrocarburo, pero no lo dejan salir con facilidad. Para sacarlo se tiene que hacer gran inversión de energía, de agua, de químicos, para poder extraerlo. Entonces se hace un pozo vertical, luego un pozo horizontal, se introducen millones de litros de agua combinados con arena y con químicos, muchos de ellos tóxicos, a presiones muy fuertes para fracturar la roca, por eso se le conoce como fractura hidráulica, y que se generen estas grietas que se van a mantener abiertas a través de la arena para que pueda fluir el hidrocarburo. Desde ya es importante aclarar que como son rocas realmente muy poco permeables, aunque se haga toda esta inversión de energía, de agua, de químicos y demás, la productividad de un pozo decae rápidamente. Un pozo de lutitas puede al año estar dando la mitad de los hidrocarburos que estaba dando. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que se tienen que hacer muchos pozos. Entonces se aumentan los riesgos. Es un uso muy intensivo del agua y del territorio. Son entre 9 y 29 millones de litros de agua el que se requiere por pozo que se fractura. Es importante aclarar aquí que un pozo, hasta que no lo fracturamos, no nos enteramos si vamos a poder obtener hidrocarburos de forma suficientemente atractiva económicamente. ¿Esto qué significa? Que muchos pozos pasan por el proceso de fractura y después realmente no rinden, no sacan hidrocarburos de forma atractiva económicamente, entonces se pasa y se hace un siguiente pozo. Esto es importante porque de cualquier manera vamos a sufrir las consecuencias ambientales, aunque no se saque el hidrocarburo. ¿De cuánta agua estamos hablando? Es un poco difícil hablar de millones de litros de agua y tener idea de forma concreta de qué estamos hablando. En Estados Unidos, por ejemplo, se abren al año alrededor de 1.100 pozos. El agua que se necesita, perdón, 9.100 pozos. El agua que se necesita para fracturar estos pozos equivale más o menos al agua que se requerirían 1.8 a 7 millones de personas para su uso personal, considerando 100 litros persona día. Ahora, esta agua es agua que se va a sacar de manera permanente del ciclo hidrológico. Ustedes y yo aprendimos que el agua es un recurso renovable, que se evapora, que llueve, que se infiltra, que siempre va a haber agua. No realmente. ¿Por qué? Porque si nosotros introducimos el agua a estos pozos, solo un porcentaje del agua sale de regreso. A veces un 20%, a veces un 80% del agua regresa. El resto se queda atrapada en las rocas. Del agua que sale, que se encuentra altamente contaminada, ahorita vamos a hablar de una de las diferentes formas en que se dispone de esta agua. Entonces es muy importante saber que se saca grandes volúmenes de agua de forma indefinida del ciclo hidrológico. La contaminación viene por diferentes vías. Primero tenemos, bueno, el agua que se regresa del pozo, muchas veces se pone en las tinas. Aquí en la imagen estamos viendo como una tina en negro. Esa agua contaminada se pone a propósito a evaporarse. Ahora pues a lo mejor el agua se evapora, pero con ella se evaporan también los tóxicos que vienen en el agua y se van al ambiente, a nuestros pulmones, se depositan en el suelo. Además, estas tinas
pues en teoría son impermeables, pero estas capas que se ponen para que sean impermeables, bueno, pues, también pueden tener fisuras y por ahí empezar filtraciones. Además, el agua residual se lleva a pozos de inyección. ¿Qué son estos? Son pozos hechos ex profeso para deshacerse del agua altamente contaminada. Entonces, estos pozos reciben el agua posiblemente de cientos de pozos, toda su agua residual, se inyecta y, bueno, pues se espera que ya no volvamos a saber más de esa agua. Ahora, si le preguntan a California se acaba de enterar recientemente que los pozos de inyección que estaba utilizando para su agua residual estaban conectados a sus pozos de agua potable. Ya lo admitieron oficiales, funcionarios, o sea, no lo están diciendo los activistas, ¿no? Entonces, estos pozos de inyección tienen riesgos. El otro riesgo muy importante está relacionado con los eventos sísmicos. Aunque estemos... desconozco la situación específica de Bucaramanga, pero en México se está realizando fracking en zonas que no son sísmicas, y a pesar de no ser sísmicas, el hecho de estar utilizando pozos de inyección está estimulando fallas que se están moviendo, y entonces estamos ya teniendo sismos de 4 puntos. Entonces, y además en Oklahoma todavía más grandes, que les comentará en un momento más Jorge. También en algunos sitios se lleva el agua a plantas de tratamiento, pero son plantas de tratamiento de agua municipal. ¿Qué es lo que trata una planta de tratamiento de agua municipal? ¿Qué clase de residuos trata? Suspendidos. Fecales, domésticos, o sea, no tiene nada que ver con los tóxicos que salen del pozo. Los tóxicos que metemos al pozo, los hidrocarburos que están adentro, los metales pesados, y dependiendo de la geología del lugar, incluso materiales radiactivos, son lo que sale de regreso. Eso no tiene nada que ver con lo que trata una planta de tratamiento municipal, ¿no? Las fugas en las protecciones del pozo. Esto ha sido bien documentado en Estados Unidos. Ustedes ven ahí que en teoría, pues ese tubo que baja, ¿no? El pozo en vertical, en esa zona donde tiene contacto con los acuíferos, en teoría está un recubrimiento de cemento. Ustedes y yo hemos caminado por banquetas, por el cemento, y hemos visto cómo los árboles, las raíces de los árboles, con el tiempo rompen las banquetas, ¿no? Ahora, imagínense la presión a la que es sometida ese cemento para poder hacer esas grietas a esa profundidad. El 5% de los pozos en la primera fractura rompen esa cobertura de cemento. Con el tiempo, con las presiones a las que está sujeta, son más pozos donde falla esa cobertura de cemento. Entonces ya tenemos un canal directo de lo que hay allá abajo hacia los acuíferos locales. Finalmente, también ya hay registros de otras fugas que suceden porque la geología es imperfecta. En algunas zonas hay ciertas formaciones, en otras sí. La verdad es que en la gran mayoría de casos los geólogos pues tienen una idea general de lo que hay allá abajo, pero con toda precisión no. Y entonces también hay fugas donde se puede comunicar con los acuíferos. Bueno, según un estudio que sacó ya hace algunos años la Casa de Representantes de Estados Unidos, son 750 diferentes tipos de químicos los que lleva la mezcla de fractura. Estamos hablando de 1 a 2% de la mezcla, ¿no? Entonces la industria te dice, pero es bien poquito, es 1 a 2% de la mezcla. Sí, pues resulta que eso por pozo representa 300,000 litros de químicos, incluyendo compuestos dañinos como el metanol, los compuestos que representan el benceno, tolueno, gileno, etilbenceno, el combustible fósil, el combustible diésel, perdón. La contaminación es irreversible. Una vez que esa agua se utiliza para el fracking, no se puede utilizar de forma segura para otra actividad económica. Aunque ya sabemos que lo están usando para riego, también en California, por cierto, están usando para regar fruta que después nos exportan a diferentes lugares, incluyendo a México. Bueno, los eventos catastróficos.
Estoy segura que en Colombia sucede lo mismo que en otras partes del mundo, de pronto llueve mucho. ¿Y qué pasa si tenemos tinas al aire libre con los tóxicos y pues llega el agua y la llena y entonces pues ahí se va con la pendiente del agua y se va para todos lados? Los accidentes, ¿no? Con ese nivel de complejidad técnica que representa el fracking, pues los accidentes, los incendios que suceden, pues son también riesgos, y ahí sí, quién sabe hacia dónde voló qué cosa, el nivel de contaminación en qué dirección se fue. Bueno, hablando ya de México, rápidamente les voy a contar que, bueno, México, tenemos allí esos estimados de cuánto gas tenemos en México, y si ustedes se dan cuenta, los estimados que nos da la Agencia Internacional de Energía y los que da Pemex, que es la empresa de Estado, pues difieren muchísimo. Y lo único importante a decir aquí es que hay gran incertidumbre en los recursos disponibles. Y hay un juego precisamente de especulación, como comentaba Alberto, en decir cuánto tenemos y cuánto podremos sacar, y entonces la inversión y cuánto. El gran negocio del fracking en realidad está en la especulación. Entonces, esto es parte del truco y del juego que sucede con el fracking. La exploración de gas de lutitas en México inició en 2010, que si no me equivoco también fue así en Colombia. Estas son las regiones en riesgo en México. Estamos hablando de la frontera con Texas, son estados Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla. En México tuvimos en 2013 algo que se llamó la reforma energética. Esto fue un cambio a nuestra constitución, básicamente porque en México solo Pemex, la empresa estatal, era la que podía extraer y procesar hidrocarburos. Entonces, bajo el cuento de que necesitábamos aprovechar este gran recurso que tenemos los mexicanos debajo de nuestro suelo y no hemos podido sacar, ahí les va la reforma energética. Entonces, de hecho, nos dimos cuenta cuando venía todo el discurso de los funcionarios de sacar ese gas, que se referían al gas de lutitas y que se tenía que hacer fracking. Ellos no lo habían mencionado, ¿verdad? Pero fuimos investigando, nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo, y lo que sucedió con esta reforma energética y con las leyes que le siguieron es que garantizaron el acceso al territorio, garantizaron el acceso al suelo. Y lo hicieron a través de figuras legales que llaman servidumbre legal, ocupación temporal o afectación superficial, que básicamente lo que significa es que si hay una empresa que recibe, que gana la licitación para extraer en una zona, va a llegar con el campesino y le va a decir: necesito poner un pozo en tu terreno. El campesino a lo mejor le dice: no, momentito, no sé qué. Si empieza a haber jaloneo, se van a ir a instancias de tribunales, y el tribunal, según la ley, lo que tiene que hacer no es ver cómo conciliar, es ver qué arreglo va a conseguir para que la empresa entre. O sea, eso es lo que dice la ley. Está hecha totalmente para los intereses de las empresas. Ahora, en Colombia, así como en México, nos han venido con el cuento de que van a utilizar las mejores prácticas. ¿A vos no lo han escuchado? Las mejores prácticas del mundo, ¿no? Bueno, pues aquí de manera bastante lúdica nos dicen que el fracking seguro es un cuento de hadas. Y así es. En Estados Unidos, que han intentado diferentes tipos de regulación en diferentes estados, en todos ellos tienen consecuencias graves. Entonces, cuando nos hablan de fracking seguro, que nos digan dónde lo hacen, porque no lo conocemos, no lo hemos visto. Realmente lo que es seguro es que no queremos el fracking y lo queremos prohibir. Así es. La guía en México nos dijeron que iban a hacer las mejores prácticas. Si ustedes recuerdan la temporalidad que yo les vengo comentando, desde el 2010 están haciendo fracking. Y en 2015 sacaron apenas una guía, ya ni siquiera una reglamentación, es una guía, es voluntaria. Ahí si quieren, porfis, no sean gachos y hagan bien las cosas. Eso es lo que le está diciendo la Secretaría de Medio Ambiente a las empresas.
Estos son el territorio que según el plan a 5 años de la Secretaría de Energía en México tendrían exploración de no convencionales. Esto es como vamos en sismos en México, van en aumento en las zonas donde ya se viene practicando el fracking. Esta es una imagen de una de las ciudades más importantes de México, Monterrey, está a su izquierda en ese círculo, y la presa del Cuchillo, que surte a esta gran ciudad de agua, está en medio de los polígonos de exploración donde quieren hacer fracking. Ese es el nivel de riesgo. El fracking entra hasta las zonas urbanas, ¿eh? No creen que se queda por allá lejos. El trabajo que venimos realizando en la Alianza Mexicana contra el Fracking, somos ya más de 40 organizaciones a nivel nacional, grandes, pequeñas, de todos tamaños, muchas organizaciones en los estados afectados y haciendo pues diferente clase de actividades, desde ponernos a estudiar, porque la verdad sí está difícil lo del fracking, entonces hay que leer, hay que investigar, hay que tener la evidencia en las manos cuando se está hablando, generar material de difusión, hacer talleres con la gente en las comunidades, asistir a los foros, a las asambleas de los campesinos, la difusión en prensa, en medios sociales. Elaboramos junto con algunos legisladores una iniciativa de prohibición del fracking que se introdujo en el Congreso. Las fuerzas políticas pues no nos dan para que esto se discuta, pero al menos ahí está, ya quedó asentada. Y también el trabajo en las regiones, siempre bajo una visión de defensa territorial y de defensa del agua, porque sabemos que no es solo el fracking el problema, hay muchas amenazas al territorio, y una de las cosas que estamos viendo con mucha claridad ahora en México es que con los precios del petróleo bajos, lo que están haciendo es invertir sobre todo en la infraestructura. Entonces ahorita estamos viendo cómo se están visitando los gasoductos, se está pisoteando a las comunidades para pasar los ductos y toda la parte de carreteras y demás, entonces esperando a que el momento sea el adecuado y el atractivo para empezar la explotación, ¿no? Papantla, Veracruz, es una zona que tiene extracción de convencional desde hace mucho tiempo y que ahora está sufriendo el fracking. La contaminación a sus arroyos, la contaminación del aire, bueno, seguramente algunas de las personas aquí presentes tendrán la experiencia directa de lo que es estar al lado de un quemador, escuchar el ruido que emite y el calor que emite día y noche, y lo desquiciado que es que se esté quemando el gas, que vamos a ir a buscar a otro lado, pero es que como acá estamos sacando petróleo y el gas pues, es menos redituable, pues en otros sitios se quema, ¿no? Y ahí ya ven una fotografía de uno de los foros regionales que hemos estado organizando. El trabajo es continuo. Desde nuestra perspectiva hay que diversificar estrategias, no solo hay que ver el tema de las movilizaciones, ver el tema de los bloqueos, ver el tema de la defensa legal, también hay que hacer una gran variedad de actividades en diferentes sitios para ir al menos generando mayor resistencia. La situación que tenemos está complicada, pero el trabajo va en aumento junto con las personas interesadas en participar. Actualmente puedo compartir con muchísimo gusto que ya son 3 los municipios que se han declarado libres de fracking. Esto es a través del trabajo con los cabildos, con las autoridades locales, donde han entendido el nivel de riesgo que implica esta práctica. Y bueno, pues invitarles a que si quieren conocer más de la Alianza Mexicana contra el Fracking, el trabajo que estamos haciendo, nos dará mucho gusto compartirlo. Y por mi parte, simplemente quiero decir que de verdad es un gusto estar aquí en Colombia, ver la cantidad de gente interesada, ver todo lo que se está informando ya.